abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Buenas tardes, presidenta, diputados e invitada. Se han recibido los siguientes documentos, presidenta. Un correo electrónico del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual se informa que por motivos de actividades impostergables, tanto el subsecretario de Servicios Sociales, así como el director nacional del Servicio de la Discapacidad, SENADIS, no podrán concurrir a participar en la presente sesión a referirse al proyecto de ley que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a las personas que indica, que estaba en tabla en esta sesión. Sin embargo, y sin perjuicio de lo cual, ambos reiteran la plena disposición para asistir a la discusión del proyecto en tabla el próximo lunes 20 de abril. Así como una nota del jefe de la bancada del Partido Socialista, mediante el cual se informa que el diputado Francisco Crisóstomo será reemplazado en la presente sesión por la diputada Andrea Macías. Eso es todo, presidenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Perfecto. ¿Cómo? La presente sesión número 4, habida consideración de las excusas presentadas por el Ejecutivo respecto del proyecto de ley a que se le había convocado, tendrá por objeto recibir el informe sobre el estado de avance de la implementación de la ley número 21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, presentado por la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para tales efectos, el día de hoy se encuentra presente la jefa de división de la Secretaría de Apoyo y Cuidados de la Subsecretaría de Evaluación Social, la señora Magdalena Vergara Vial, y la asesora legal del gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, la señora Dominique Ferrada Martínez. Se ofrece la palabra, señora Magdalena Vergara. Ahora sí, perfecto. Y vamos a poder compartir. Ah, no es necesario, ya, buenísimo. Bueno, como se dio cuenta, dado el artículo 6º transitorio de la ley 21.805 que crea el derecho al cuidado y reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, en el mes de marzo de cada año se debe dar cuenta de la implementación del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, la implementación de esta ley que se aprobó en febrero de este año, el 16 de febrero del año 2026, y por lo tanto venimos a dar cuenta un poco de la implementación y el avance que ha tenido esta ley. Bueno, para partir, se saltaron ahí los iconos, pero no es lo más relevante de la presentación. Bueno, quisiera partir explicando un poco qué es lo que establece la ley para poder poner en contexto y luego vamos a abordar algunos ámbitos nosotros en el fondo para efectos de la implementación de esta ley que nos toca, dada su reciente publicación, hicimos un pequeño diagnóstico, eso está más en desarrollado en el informe que se les fue entregado a cada uno de ustedes. Voy a plantear un poco los ámbitos críticos que nos aparecen respecto a la implementación y luego también para finalizar los avances que hemos ido realizando desde el momento en que iniciamos nuestra gestión el 11 de marzo del presente año. O sea, lo primero que nada, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, esta nueva sigla que se va a incorporar al SNAC, es un modelo de gestión y coordinación intersectorial. Y eso es relevante para efectos de entender el sistema. Actualmente la Secretaría de Apoyos y Cuidados es quien también queda a cargo de esta coordinación y planificación de este sistema, este modelo de coordinación intersectorial y la ejecución de los programas que son parte de este sistema
quedan a cargo de cada uno de los órganos sectoriales que actualmente ejecutan esos programas. De hecho, actualmente son, bueno, el mismo servicio, la Subsecretaría de Servicios Sociales, es Senama, es Senadis y es Mujer actualmente, ya lo vamos a ver igual más adelante. Y esto es importante también para entender qué es lo que se busca en el fondo con este sistema y cómo busca también articular en el fondo las actuales iniciativas que existen hoy en día para poder relevar y visibilizar el ámbito, ¿no es cierto?, y las labores de apoyos y cuidados. ¿Quiénes son los titulares de este sistema? Son los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas dependientes que requieren de apoyos y cuidados y también las personas cuidadoras. Esto también es un desafío en cuanto se amplía quiénes son actualmente los titulares del sistema, especialmente al incorporar, si uno mira como respecto de la oferta que existía actualmente, al incorporar a los niños, niñas y adolescentes también dentro del sistema, lo que sin duda es relevante atendiendo también las necesidades y los cambios demográficos que estamos viviendo. Y queríamos abordar también un poco el sello que queremos darle en el fondo desde esta administración al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Por una parte, nos parece que sin duda esto es un avance fundamental que ha habido. Nos parece que abordar las políticas y las labores de cuidado es una política de Estado que ya viene implementándose desde hace unos 10 años con la Red Local de Apoyos y Cuidados que comenzó el 2016 principalmente y bueno, las otras programas existentes actualmente, pero nos parece relevante poder abordar ciertos ámbitos para poder hacernos cargo de lo que implica hoy día las necesidades de apoyo y cuidado, especialmente ante el cambio demográfico que estamos viviendo, el envejecimiento poblacional, la mayor participación también laboral de las mujeres, que obviamente van generando una mayor tensión a la hora cuando hablamos de cuidado al atender de que en su gran mayoría son mujeres quienes cuidan y lo hacen muchas veces en situaciones también de precariedad, de aislamiento, que generan en ellas situaciones, por ejemplo, de burnout, problemas de salud mental, ¿no es cierto?, problemas económicos también. Entonces, el objetivo es cómo nosotros apoyamos para que las labores de cuidado no terminen significando un detrimento, una mayor carga en el fondo, ni a las mujeres ni al grupo familiar en su conjunto. Y con ese espíritu nosotros buscamos a través de este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados fortalecer la vida en comunidad, fortalecer los barrios, generar y robustecer las redes de apoyos existentes y apoyar a la familia también para que pueda cuidar a sus integrantes, como decía, sin que eso le signifique una mayor carga. Y esto nos parece también puede ser como dar como resultado en la medida que nosotros vamos fortaleciendo estas redes de apoyo, la cohesión social, la vida en comunidad, ser una alternativa también a la institucionalización para enfrentar estos desafíos sociales. Obviamente siempre va a ser necesario que existan este tipo de instituciones para muchos casos, pero también el objetivo es poder prevenir y que como sociedad, desde las familias, también con el apoyo obviamente del Estado, de la empresa, de la sociedad civil en su conjunto, podamos abordarlas para poder, en lo posible, poder generar estos apoyos y cuidados también entre los propios integrantes con cercanía, previniendo en el fondo situaciones más complejas. Entonces abordamos un poco los ámbitos de implementación que establece la ley. Como decía en el informe, esto está más desarrollado, entiendo que no hay mucho tiempo, entonces la idea era hacer una primera aproximación y obviamente en las preguntas poder responder a las distintas inquietudes que existan. Pero un primer ámbito de implementación tiene que ver con la institucionalidad que se crea a partir de la ley. Por una parte está la Secretaría de Apoyos y Cuidados, que como decía yo es quien va a coordinar todo el sistema de apoyos y cuidados. Se crea también el Comité Interministerial de Apoyos y Cuidados. Actualmente existe el Comité Interministerial, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social. Aquí se tienen que integrar nuevos ministerios, pasa a ser un comité constituido por 14 ministerios y que en la medida que aborde temáticas relativas a apoyos y cuidados pasa a ser este nuevo Comité Interministerial. Entonces es una adaptación en realidad a lo que existe, pero igual hay que hacer en el fondo como el acto de y convocar a este nuevo Comité Interministerial. Por otro lado está el Consejo de la Sociedad Civil de Apoyos y Cuidados, que busca asesorar en la coordinación, en la implementación, en visibilizar también las distintas temáticas, ¿no es cierto?, que existen en estas materias al Comité Interministerial. Este es un Consejo de la Sociedad Civil a nivel nacional. Están los comités regionales de apoyos y cuidados. Los comités regionales buscan coordinar principalmente la oferta regional y local, poder
proponer en el fondo incorporar programas locales, municipales o regionales también dentro del sistema, proponer que se existan distintos planes en el fondo, es promoverlo, como decía, ¿no es cierto?, a este nivel local. Y del comité regional participa el gobernador regional, que es quien preside estos comités, todos los alcaldes de la región en el fondo, los distintos seremis de cada uno de los ministerios que participan en el comité interministerial y representantes también del Consejo de la Sociedad Civil de Apoyos Regionales, de Apoyos y Cuidados. Son comités bastante amplios en cuanto a su configuración. Por ejemplo, el de la región metropolitana son 69 personas que lo integran, así que también eso supone también un desafío propio respecto de su integración y para que sean obviamente siempre funcionales para el objetivo que estamos buscando, que es fortalecer los programas de apoyo y cuidado a nivel local. Y por último están los consejos regionales de la sociedad civil de apoyos y cuidados, que está conformado por más bien representantes de distintas organizaciones, de distintos también consejos que actualmente existen, de Senadi, Senama y otros, y cuyo objetivo es asesorar al comité regional en el ámbito, ¿no es cierto?, más local y regional. Entonces, ahí lo voy a adelantar, ¿no es cierto?, pero ya estamos trabajando obviamente en la convocatoria o en la constitución de cada una de estas nuevas instituciones. Por otro lado, la implementación, un ámbito relevante, es tanto por una parte la normativa que tenemos que crear como los reglamentos que establece la ley. La ley establece un plazo de 6 meses para dictar estos 10 reglamentos que en el fondo están ahí enumerados. Plazo que ya está, ¿no es cierto?, corriendo. Esto partió del 16 de febrero y por lo tanto el plazo sería hasta el 16 de agosto para su dictación. Y bueno, los reglamentos tienen que ver con el funcionamiento de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, del programa de acompañamiento que se tiene que crear para personas dependientes severas y luego poder ir incorporando a dependientes moderados. Es un programa que debe estar a nivel territorial. Este programa, si bien hoy día existe, que pasaría a ser en realidad la red local de apoyo y cuidado, no quedó así especificado en la ley, pero de todos modos hoy día necesita crear su reglamento. Hoy día existen ciertas resoluciones, más bien que se exigen desde la glosa presupuestaria para regular esto, entonces también hay que crear el reglamento y bueno, todo lo que ello implica, el reglamento de los distintos comités y consejos regionales, también de los distintos registros que se deben crear, de personas cuidadoras, de registro de prestadores, el reglamento de red de instituciones también, hay que crear un sistema de gestión, bueno, todos los reglamentos ahí están, no voy a entrar tan en detalle de cada uno de ellos. Todos, salvo uno, en el fondo, son reglamentos que se tienen que ser dictados por el Ministerio de Desarrollo Social y el reglamento de medición de la dependencia debe ser dictado por Salud con suscripción también de Desarrollo Social. Entonces, lo comento porque si bien son 9 los que corresponden, la verdad es que el sistema está compuesto por estos 10 reglamentos que están de cargo de nosotros un poco en este sentido de la implementación. Por otro lado, hablamos del área que tiene que ver más bien con lo que decimos el soporte, que son principalmente los distintos registros que se tienen que crear. Aquí creo que al pasarlo a PDF tuvimos un problema con algunas láminas, pero lo voy comentando igual. Son los distintos registros que se tienen que crear. Actualmente existen algunos, hay que sin duda adaptarlos para poder hacerse cargo de los nuevos requisitos que establece la ley, pero tenemos que crear el registro de personas cuidadoras, que actualmente existe. Hoy día está la base de personas cuidadoras que de hecho entrega, ¿no es cierto?, ciertos beneficios a través de la red de instituciones que hoy día son principalmente descuentos que se les entregan, como también atención preferente en distintas entidades del Estado, desde CEFAM, Registro Civil y otros. Pero esta base se tiene que crear pensada principalmente para poder ir caracterizando a quiénes son las personas cuidadoras y las personas cuidadas y poder ir fortaleciendo también los beneficios y la corresponsabilidad social tendida para ello. Está también el registro de prestadores, que sí se debe crear desde cero, básicamente, que es un registro que busca, ¿no es cierto?, también incorporar a todos quienes presten en el fondo los distintos programas, implementaciones, las distintas prestaciones, tal como dice la palabra, de los programas de apoyos y cuidados, tanto públicos como privados, principalmente personas jurídicas, están obligados a hacerlo, pero también podrán hacerlo personas naturales. Y por último, la red de instituciones colaboradoras, que también busca incorporar en un registro, en el fondo, de esta red, a personas tanto públicas como privadas,
con el objetivo de poder fortalecer y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad social y poder incorporarlo en el fondo dentro del sistema. Aquí tanto el registro de personas cuidadoras como la red existen actualmente, pero como decía, requieren ciertas adaptaciones, ciertos fortalecimientos para cumplir también con los requerimientos que establece la ley y con el objetivo último, que es más bien fortalecer lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, y poder seguir avanzando en una mayor visibilización y reconocimiento de las labores de cuidado. Y lo último, que no aparece en la lámina, pero es el sistema de gestión e información de apoyos y cuidados, que se tiene que dar este nuevo sistema que la ley es bastante ambiciosa en este ámbito, pero que en el fondo incorpore toda la información para poder hacer todos los análisis, evaluaciones, entregar la información, que incorpore los distintos registros, que permita a través de este sistema también las distintas derivaciones y articule con los sistemas ya existentes de información, de gestión, para poder avanzar en esto. Es un sistema que es complejo, obviamente ya lo estamos trabajando, pero que me parece a mí puede ser una herramienta bastante interesante y potente precisamente para poder trabajar en esta coordinación y articulación con las distintas entidades. Y por último, bueno, la oferta programática. La ley establece que tiene que existir una oferta principal, que es este programa de acompañamiento a personas con dependencia severa, que tiene que estar en todo el territorio nacional. Este es el programa que se ha definido en el fondo, que es la red local de apoyos y cuidados que existe actualmente. Y también mediante decreto supremo se podrán incorporar otros programas en la medida que sean aprobados por el comité interministerial. Por el artículo transitorio en el fondo de la ley quedó establecida cuál va a ser la oferta programática durante este primer año, que son los programas que ustedes ven ahí, que es la red local de apoyos y cuidados, como decía, será la oferta principal, pero también está el estipendio, que es el pago a personas cuidadoras, los programas de cuidados de Senadis, que tienen que ver con el tránsito a la vida independiente, con algunas residencias y otros, los programas de cuidados de Senama, que también son residencias, son el EAM, son cuidado domiciliario, etcétera, los centros comunitarios de cuidados, el programa Chile Cuida y también el programa de 4 a 7 que es de mujer. Como yo les decía, aquí hay distintas entidades del Estado en el fondo que son quienes ejecutan estos programas. Tenemos 3 de hecho. La gran mayoría está dentro del presupuesto de lo que se llama el programa P08, salvo el programa de 4 a 7 que está en el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Pero el programa 4 a 7 entonces es ejecutado por la mujer, pero el Servicio Nacional de Mujer, de hecho, Chile Cuida, los centros comunitarios de cuidado y la red local son ejecutados por servicios sociales, y el programa de cuidados de Senadis, programa de cuidados de Senama, bueno, cada uno correspondiente a ellos, y el estipendio es una colaboración también que se hace desde salud, ya que responde al programa en el fondo de atención domiciliaria, personas severas también, con demencia severa, que a esas cuidadoras es a quienes se les entrega este estipendio. Y bueno, llegando un poco al ámbito como de áreas críticas que, como decía, nosotros identificamos también en este como análisis que hacemos para poder lograr una adecuada implementación de la ley y establecer un plan respecto a ello. Identificamos distintas áreas que nos parecen relevantes tanto por la importancia que tienen para lograr una correcta implementación de la ley, como ya sea por los tiempos acotados para poder también cumplir en tiempo y en forma, y por la complejidad operativa más bien que pueda traer también el logro o ese cumplimiento. Entonces identificamos distintas áreas. Por una parte, la instalación misma de la Secretaría, ya que es la Secretaría quien impulsa, quien lleva adelante y quien va a coordinar finalmente tanto la implementación como el sistema en general. Por otro lado, los plazos acotados, obviamente, para la dictación de los reglamentos en estos 6 meses, que como decía ya nos van quedando prácticamente 4, así que estamos ahí a toda máquina trabajando. También la constitución de los distintos consejos, no tanto por la complejidad del consejo per se, sino por quienes lo integran, para efectos de realmente lograr esta participación ciudadana, poder tener en el fondo los distintos representantes, organizaciones. Tenemos casos ya en el Ministerio, ¿no es cierto?, de que han habido dificultades para conformar otros consejos de la sociedad civil. Entonces, atendiendo a esa experiencia, es que también lo vemos como un área crítica para poder cumplir en tiempo y así hacerlo también de forma adecuada. Por otro lado, el sistema de gestión e información de apoyos y cuidados
da toda la interoperabilidad que requiere, todo lo que está detrás, en el fondo, tanto programáticamente, informáticamente, pero especialmente la articulación e integración de los distintos sistemas, bases de datos, plataformas existentes para poder lograr que sea un sistema amable para el usuario final, para los beneficiarios, para quienes van a hacer uso de ellos, como municipios, distintos programas, servicios, etcétera, pero también para la administración, para que les sea útil. Es una plataforma, un sistema en el fondo que tiene que ser usado por distintos tipos de usuarios, y eso ya tiene una complejidad propia para que sea útil en el fondo y no nos entrampemos en el fondo en sistemas que no entreguen la información o que sean más bien un problema para quienes los usan, ¿no es cierto? Y por otro lado, tiene, un área crítica que nosotros también vemos es la creación y aplicación del instrumento de medición de dependencia, que esto está en el Fondo de Salud, el Ministerio de Salud es quien tiene que crear este instrumento, así como también realizar su reglamento. Y la criticidad que vemos es para lograr implementarlo y aplicarlo efectivamente en el territorio. Actualmente los distintos programas, tanto de Senadis, Senama, el programa Red Local de Apoyo y Cuidado, desde Salud también, utilizan distintos tipos de instrumentos para medir la dependencia. Y si bien existe, y ha sido una conversación amplia respecto a la relevancia de tener un único instrumento que lo mida, obviamente su aplicación tiene desafíos importantes que tenemos que atender para poder lograr hacerlo bien, para lograr hacer las capacitaciones adecuadas, para ver cómo integramos a quienes hoy día califican de una manera la dependencia en el fondo, y especialmente atendiendo a que tenemos que medir la dependencia desde niños en el fondo hasta personas mayores, y eso también tiene un desafío propio de que en el fondo la dependencia se mide de distintas formas. No es lo mismo decir una persona, un niño dependiente a un adulto mayor dependiente, ¿no es cierto? Entonces, en eso también ya se está trabajando para poder hacerlo de forma adecuada. Y los avances, y muy breve, pero bueno, ya está en tramitación el nombramiento de la secretaria, si bien está creada por ley, yo voy a ser, en el fondo, estoy nombrada como secretaria, sin embargo estamos en la tramitación con la Contraloría General de la República para poder aprobar el nombramiento, habilitar la plataforma. Hoy día la verdad es que está en el proceso de habilitación de la plataforma para poder subir los antecedentes. Estamos también en el proceso de redacción de reglamentos para cumplir con los plazos. Tenemos que redactar todos los reglamentos desde cero en el fondo. Entonces ahí estamos trabajando con los distintos equipos. Tenemos un asesor también con dedicación exclusiva a la redacción de los reglamentos y obviamente con todo el trabajo que significa con Fiscalía y con los otros ministerios que también van a ser parte o tienen que suscribir, que son principalmente Hacienda o en el caso también con Salud. Me dedico solo a propósito del reglamento que corresponde a Salud, que es el instrumento. Ya hemos tenido distintas reuniones, hay un avance importante respecto del instrumento, entonces también ahí estamos avanzando en el fondo los dos frentes, tanto la parte como más operativa como normativa para poder cumplir con ello. Por su parte, respecto del sistema de gestión e información de cuidados, el equipo ya se encuentra trabajando también en esta creación del sistema y generamos en el fondo un equipo de tarea con las distintas divisiones que se tienen que hacer parte, tanto de la Subsecretaría de Evaluación Social como de Servicios Sociales, quienes hoy día de alguna forma utilizan distintas plataformas para poder llevar adelante esta necesaria integración y articulación del sistema, así también como del registro de prestadores, que como decía hay que identificar a los distintos prestadores, como también crear el registro propiamente tal. Esto no es menor, dado que solo quienes son parte del registro van a poder ejecutar programas o implementar programas, y es obligatorio, es decir, que si tú no eres parte del registro, el día de mañana se te va a correr, en el fondo va a haber una multa asociada a ello. Así que ahí también estamos trabajando para poder identificar tanto la oferta como generar el registro. Y por otro lado, y esto también está establecido, bueno, está en todos los ámbitos, obviamente estamos trabajando en todos los frentes, estamos en proceso, dado que llevamos un mes, obviamente todavía no están los hitos ya del todo finiquitados, sin embargo hay distintos ámbitos de avance. Aquí no lo tengo, pero también respecto de los consejos de la sociedad civil, dado que necesitamos nombrar a distintos representantes de consejos, ya estamos trabajando también con Senama, con Senadis y con los distintos consejos existentes para que cada uno de ellos pueda nombrar a sus representantes para luego poder convocar tanto a los consejos regionales como al consejo de la sociedad civil. Tuve una reunión también con los distintos seremis del ministerio, un poco para avanzar en esta misma línea, ya que son ellos quienes van a presidir, de hecho,
gran parte de estos consejos son secretarios ejecutivos en los consejos en los comités regionales, entonces también ahí para explicar un poco y capacitar respecto de qué se trata el sistema de apoyos y cuidados, pero también ir avanzando en los ámbitos de implementación. Y el último punto tiene que ver con, en el fondo, el plan de apoyos y cuidados. La ley establece que tiene que existir una política nacional y un plan asociado que establezca distintos compromisos sectoriales para poder ir avanzando también y comprometiendo en el fondo al conjunto del Estado los distintos ámbitos de cuidado. Actualmente existe este plan, esto venía anterior en el fondo a la publicación de la ley, por lo tanto aquí también tenemos que hacer algunos ajustes en el fondo para cumplir con los requisitos que se establecen, pero también, dado el artículo 6º transitorio, debíamos rendir un poco cuenta respecto de los avances del cumplimiento del plan. Nosotros enviamos un oficio el 19 de marzo a todos los ministerios correspondientes relacionados para conocer el estado de cumplimiento. Aún estamos recabando la información y en cuanto tengamos también el reporte final se los haremos llegar como corresponde, pero estamos en este proceso todavía de obtener toda la información para tener el reporte del año 2025 y según eso también poder definir nuevos compromisos para el año 2026. Y eso es en realidad la presentación. Feliz obviamente de cualquier duda, cualquier inquietud, poder ir aclarándola al respecto. Muchas gracias. Y obviamente en el informe también hay un poco de mayor detalle de cada uno de ellos, pero para hacer una primera pincelada. Muchas gracias, señora Magdalena Vergara. ¿Se ofrece la palabra para realizar preguntas, diputados? Diputada Santelices tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, agradecer la presencia de la secretaria a cargo del SNAC, desearle el mejor de los éxitos y obviamente lo que nos viene primero a la cabeza a todos los miembros de esta comisión es cuáles son los compromisos que ustedes tienen como prioridad, porque evidentemente acá hay un problema que usted bien lo mencionaba que va en ascenso. Los adultos mayores cada día son más, hay una dejación tremenda de parte del Estado y ahí todos tenemos que hacernos cargo de esa falencia para actuar con la mayor celeridad posible porque en el día a día nos toca ver historias dramáticas de abandono. En el distrito que represento, de hecho en San José de Maipo hay un hospital que está destinado a los pacientes postrados y abandonados por sus familias, abandonados por el sistema. Entonces eso, poder conocer cuáles son las prioridades para poder nosotros también quedarnos con la tarea de los pendientes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, diputados? Le damos la palabra a la señora Magdalena Vergara para que pueda responder. Gracias y por su intermedio nuevamente, Presidenta. Agradezco la pregunta de la diputada Santelices. Bueno, nosotros tenemos, aquí hay dos tipos de prioridades. La primera obviamente tiene que ver con el correcto cumplimiento de la ley, que eso es un desafío por sí mismo en el fondo, y que lo comento porque el correcto cumplimiento e implementación del sistema es lo que nos va a permitir precisamente poder llegar, o sea, atender a tiempo y de forma adecuada las distintas necesidades que hoy día se levantan, los dolores de las familias también en relación a esta temática. Respecto de todas formas, o sea, eso es como una primera prioridad, ¿no es cierto? Y lo otro tiene que ver efectivamente con el ámbito más bien programático, que es lo que nosotros queremos ir impulsando, cuáles son los focos que queremos ir abordando. Y desde ese punto de vista, bueno, yo comentaba los titulares del sistema. Aquí tenemos un desafío desde el punto de vista que Chile enfrenta hoy día dos grandes ámbitos y el Ministerio de Desarrollo Social se ha propuesto también un foco. Por una parte, los ámbitos de vulnerabilidad de la niñez, que es un foco hoy día importante y que desde cuidado nosotros también podemos atender, tanto desde el punto de vista del niño que es cuidado, ¿no es cierto? Niños también con necesidades educativas especiales, en el fondo niños desde su edad temprana hasta incluso
durante el colegio, en fin. Existen desafíos importantes en esa materia y nosotros creemos que desde el sistema de cuidado se puede ser un complemento también a los esfuerzos que se están haciendo desde otras subsecretarías, desde niñez, desde educación, para poder ayudar en eso. Desde el punto de vista, bueno, la ley plantea también algunos desafíos en esta línea, por ejemplo, de programas de parentalidad también, de apoyo en ello, por eso también son relevantes las redes de apoyo que uno pueda crear entre los distintos padres, de corresponsabilidad social. Ahí hay un ámbito de desafío que nos parecen pertinentes ante lo que estamos viviendo a nivel social. Y otro precisamente tiene que ver con el envejecimiento poblacional, que creemos que ahí también hay un desafío gigantesco y que tensa de forma importante, ¿no es cierto?, las labores que hasta ahora principalmente realizaban las mujeres y las familias. Y ahí efectivamente estamos trabajando ya en conjunto con Senama. Hay un asesor también dedicado desde gabinete a temas de personas mayores y en eso queremos trabajar. Y aquí, si bien la ley a nosotros nos mandata especialmente ya cuando son personas adultos mayores dependientes, el objetivo es poder abordarlo también desde una mirada más bien preventiva, temprana, que permita precisamente que quienes llegan a la adultez, a ser ya en el fondo sobre los 60 años, puedan hacerlo en las mejores condiciones de vida posible. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente para poder lograrlo. Estamos conscientes que hay situaciones dramáticas como la que usted comentaba, por ejemplo, en el hospital, mucho abandono también dentro de las propias casas, ¿no es cierto?, dentro de los distintos hogares. Hoy día también hay una cobertura que es acotada respecto también de las prestaciones que se entregan por parte del Estado y son esfuerzos que tenemos que ir haciendo y en los cuales ya estamos trabajando para fortalecer lo que tenemos actualmente, por supuesto, pero también ir incorporando una mirada, como decía yo, que tenga mucho que ver con potenciar lo que se está haciendo a nivel local. Nosotros hoy día estamos levantando un mapeo para conocer en el fondo la oferta local, qué es lo que están haciendo los municipios, qué es lo que están haciendo los gobiernos regionales, para poder apoyarlos, para poder rescatar buenas prácticas, ideas que se están haciendo ahí, y con esta mirada fuertemente también local que me parece a mí es relevante cuando uno habla en estos ámbitos. Y eso es lo que en definitiva buscamos en este sentido como de prevención, no solamente desde el punto de vista como del buen vivir en el fondo que permita llegar a la vejez, ¿no es cierto?, sino también de prevenir la institucionalización, de prevenir que ocurran más casos de abandono por una sobrecarga que no permite en el fondo hacerse cargo, o de un abandono hacia la familia por parte de la sociedad civil, por parte del Estado también. Entonces, estamos todavía, obviamente, definiendo algunos ámbitos, pero ya tenemos visto, ya prontamente seguramente les vamos a dar a conocer ya también esas prioridades en estas materias. ¿Alguna otra pregunta, diputados? Diputada Macías, le cedo la palabra. Muchas gracias. Saludar a todos y todas. En relación a la presentación, se hace mención específica a lo que tiene que ver con la red local de apoyos y cuidados. Entiendo yo que eso, si bien son recursos que el Ministerio de Desarrollo Social ejecuta a través de los municipios, ¿cierto? Ese es el ya. Nosotros sabemos que en todas las regiones del país, yo siempre me aboco a la región de Aysén, a la que me toca representar, porque la situación es mucho más compleja, pero es de público conocimiento que las listas de espera que hay para poder llegar a esos espacios de atención son tremendas. Hay muy poco cuidador, hay una demanda muy alta. Los municipios habitualmente no alcanzan a hacerse cargo de los problemas de ruralidad, donde hay un tema de que no solo va con el ser una persona mayor, sino que además con todo lo que significa el empobrecimiento desde estar en zonas rurales. Por lo tanto, desde ahí está contemplado, así como veo que están tramitando, dicen ustedes, ya para la contratación de las secretarías, entiendo que sería una por región, adicional, ¿no? Sí, ya, pero eso también eso poder consultarlo, y si es que tienen presupuestado ampliar el sistema de la red local, si es que hay información respecto de cuál es la brecha que tenemos hoy día, sobre todo los municipios rurales en esta materia, porque finalmente la red local, si bien es un buen programa, pero lamentablemente las condiciones y los recursos con los que opera son muy pocos. Situación similar con las oficinas locales de niñez, que también dependen del ministerio.
y que si bien tenemos el orgullo de decir que hay muchas en la mayoría de las comunas del país, pero lamentablemente sabemos que el funcionamiento que tienen es paupérrimo y no tiene que ver con esta administración, tiene que ver con un problema que arrastramos como Estado desde la génesis de políticas públicas que habitualmente vienen sin financiamiento. Es como el sistema, que ahí también quisiera preguntar respecto al sistema de gestión de información. Siempre han habido intentos, sobre todo desde el ámbito de salud. Esto sería, menciona ahí que por la interoperabilidad están en conversaciones con otros ministerios. ¿Podría esto responder y que podamos como país tener una base de datos como única, a lo menos en el espacio social? Porque en salud ni siquiera el consultorio ve la ficha clínica de lo que ocurre en el hospital. Entonces, eso. Así. Muchas gracias, diputada Macías. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestra invitada, a todos los colegas. Yo más que pregunta, igual sumarme un poco a lo que decía la diputada que me antecedía, porque siempre la realidad para las regiones es bastante distinta a la de la metropolitana, sobre todo, por ejemplo, en la región de Ñuble, donde además somos una de las regiones más longevas en el país. Yo creo que este es un gran avance, si bien es cierto, hay ciertas aprensiones. Yo agradezco el esfuerzo hoy día del gobierno, de ustedes, por poner en marcha ya una ley que costó harto tiempo poder sacar adelante, costó colocarse de acuerdo también para incorporar ciertos elementos que yo sé que, a pesar de no tener los recursos suficientes, a lo mejor de quizás crear una expectativa muy alta, sé que es un gran avance en relación a lo que viven los cuidadores y las cuidadoras en nuestro país, y creo que es importante. Yo solamente quería agradecer ese esfuerzo, desearos obviamente mucho éxito en esa gestión, porque si obviamente a ustedes le va bien en esto, al gobierno le va bien y al país le va bien. Yo creo que eso es importante, y en todo lo que tenga relación en la colaboración que pueda existir acá en el futuro de poder mejorar esto, porque hay ciertas cosas que en definitiva quedaron afuera. Y yo espero que no sea una ley más como la ley TEA, que finalmente fue una ley que todos esperábamos, pero sigue siendo una ley sin poder implementarse como corresponde, siendo una ley que no tiene todo el financiamiento que debiese tener, y que solucione realmente el tema que se vive en ese aspecto. Y yo espero que esto sí se haga cargo en cierta medida, así que más que nada, más que alguna pregunta, desear mucho éxito en eso. Sé que es un esfuerzo tremendo de poder hacerse cargo de un tema que al final a nivel país no golpea fuertemente. Así que eso, más que nada, presidenta. Diputado Kass, tiene la palabra. No, muchas gracias por su presencia, por la exposición. Desearle el mayor de los éxitos en la gestión. Veo que es fundamental la implementación de este Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Sí me genera un poco de preocupación la cantidad de reglamentos que tenemos que sacar adelante en este plazo que se menciona de 6 meses. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido para poder, digamos, sacarlo en esos plazos? Porque es una urgencia bastante importante, coincido con ese diagnóstico. Y respecto también a la preocupación del financiamiento por parte del gobierno hacia los municipios, sobre todo porque va a tener que, digamos, venir financiado, y si han pensado quizás en los centros de día que se están ocupando en los municipios como una alternativa también de apoyo preventivo, sobre todo, que pudiera en un futuro anticipar la digamos, permanencia de adultos mayores que se hagan dependientes más tempranamente que tardíamente, que es lo que todos nosotros queremos apuntar, porque en el fondo el centro día lo que posibilita es que los adultos mayores tengan más autonomía y digamos, costos distintos de lo que significa estar, digamos, con total dependencia y institucionalizado, digamos. Bueno, buenas tardes, Magdalena. Quiero realizar una consulta. Hoy día sabemos que el abandono de los adultos mayores son más que cifras, sino que es una realidad que vivimos a diario. Sobre todo, esto se incrementa mucho más en las regiones. Pero hoy día mi pregunta va enfocada en
¿cuándo se comenzarán a recibir los apoyos concretos a las personas cuidadoras y cuántos serán beneficiados aproximadamente durante este primer año? ¿Esa información se tiene el día de hoy? Le cedo la palabra para poder responder las preguntas de los diputados. Bueno, muchas gracias a todos. Parto aclarando algunos puntos de la implementación. ¿Hay otra pregunta? Ok. Respecto de la implementación de la Secretaría es única, en el fondo es a nivel central, y hoy día la verdad estamos funcionando con una Secretaría más bien lo más mínima posible, por si se quiere decir que logre en el fondo cumplir con todos los ámbitos que requiera la implementación, pero no hay una Secretaría por región en ese sentido. Lo que hay por región es un comité regional que en el fondo unifica las distintas autoridades locales y regionales para poder coordinar la oferta programática y articular los distintos programas a nivel local en ese sentido. Llego un poco al cómo operamos en el fondo respecto a la oferta programática con cada uno de los municipios. Aclaro también que la Secretaría o el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados hoy día no está a cargo de la ejecución de los programas. La ejecución, como comentaba a un inicio, está a cargo de cada órgano sectorial. Y ahí obviamente eso ya es un desafío propio que tenemos que atender respecto para que en el fondo la existencia tanto del sistema, de la Secretaría, tenga realmente una incidencia real a la hora de poder planificar, de poder promover y fortalecer los programas. Y eso es algo que también estamos evaluando en el fondo, de ver cómo se hace, cuáles son los desafíos que tiene actualmente la Secretaría, los instrumentos para poder en el fondo trabajar adecuadamente. Entonces voy a comentar obviamente cómo es el funcionamiento de los programas, pero eso la verdad responde especialmente hoy día a la Subsecretaría de Servicios Sociales, en particular a la División de Promoción y Protección Social en gran medida. Efectivamente hoy día existen distintos programas que son principalmente ejecutados por los municipios donde hay transferencias directas que se les dan a ellos. Está el RELAC, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados, que hoy día llega a una cobertura de 215 comunas. Es uno de los programas, en el fondo, tanto como de mayor peso presupuestario, pero también que a mayor cantidad de personas llega casi a 20.000 personas. Y el objetivo, por supuesto, y el mandato de la ley es poder seguir avanzando en esa implementación de manera a llegar a todas las comunas, pero llegar de la mejor manera posible para precisamente hacernos cargo de los distintos desafíos de manera pertinente a las realidades locales, a las necesidades familiares, a los distintos ámbitos. La Red Local de Apoyo y Cuidado tiene como público objetivo especialmente, trabaja la DIADA, que es la persona cuidadora, junto con la persona dependiente severa. Estamos conscientes, es un programa que la verdad es bastante querido en el fondo por el apoyo que significa. Tiene un plan de cuidados que permite generar especialmente las derivaciones, una complementariedad con otros programas existentes, por eso se habla de una red, en el fondo no es como el programa acotado, sino que permite también trabajar en conjunto con otros, con salud, con en el fondo LN y otros. Está el servicio de atención domiciliaria, que permite también ir a la visita de la persona que cuida, que es cuidada, para poder entregar una serie de herramientas, un poco sirve como de respiro en muchas ocasiones también para que las personas que cuidan puedan salir también, y están los servicios especializados que se entrega principalmente desde atención de kinesiología, psicología, terapia ocupacional y otros que también permiten entregar una serie de herramientas. Entonces, obviamente tenemos que trabajar en poder fortalecer esto, estamos conscientes además de que tenemos que seguir avanzando en múltiples ámbitos. Pero hay otros programas que dependen de servicios sociales que también tienen que ver con esto, y un poco responde quizás a la pregunta también del diputado, ¿no es cierto? Están los centros comunitarios de cuidado, que se empezaron a implementar más bien desde el 2024, eso es una colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el cual se construye una sede o se habilita en el fondo una especie como de sede social, un centro comunitario, y en el que se realizan ciertas actividades también, está principalmente enfocado en las personas cuidadoras. Y queremos y está también, bueno, el Chile Te Cuida, que también tiene, es más bien un apoyo que se hace a la persona cuidadora de atención, es más bien un programa más bien virtual, ¿no es cierto?, que se realizan ciertos talleres, atención también especializada a la persona cuidadora, se le entregan distintas herramientas, pero estos tres programas en su conjunto, en el fondo, permiten abordar distintos desafíos, distintas necesidades que de hecho estamos analizando para ver la manera también de poder fortalecerlos y aprovechar de mejor forma tanto como la infraestructura que cuentan, por ejemplo, los centros comunitarios de cuidado,
poder aprovechar en ese sentido también cómo se vinculan con los centros diurnos actualmente o con incluso los condominios de vivienda tutelada, por ejemplo, para adultos mayores también. Creemos que podemos ir aprovechando en el fondo las distintas iniciativas para poder darles su máximo en el fondo, que hoy día todavía muchos de estos están en implementación o están más bien acotados cuando uno mira a nivel de comuna, a nivel de público objetivo, pero ahí se está trabajando. Hoy día existen, o sea, la oferta programática que yo les mostraba anteriormente, hoy día está en implementación. O sea, se está ejecutando actualmente y existe ahí un trabajo que ya se está haciendo y que obviamente está financiado, que va a seguir financiado en ese sentido y lo que estamos buscando es precisamente cómo nosotros lo fortalecemos. Existen brechas, sin duda, que tienen que ver también con a la cantidad de personas que nosotros estamos logrando llegar. Parte del diagnóstico inicial que se hacía a la hora incluso de iniciar la discusión de esta ley tenía que ver un poco con que son programas que tienen un público objetivo muy acotado, todavía no logramos llegar a todos ellos, más que el público objetivo es amplio, pero nuestros beneficiarios todavía son acotados y tenemos una brecha para llegar a todo ese público objetivo. Por otro lado, también hay una brecha respecto a las personas que identificamos como dependientes, o al menos posibles dependientes desde el Registro Social de Hogares, respecto de las que identificamos como personas cuidadoras. Entonces ahí hay una brecha que también tenemos que salir a responder para ver efectivamente si estamos llegando a todas las personas que hoy día realizan labores de cuidado no remunerado principalmente, para poder entregarles los apoyos requeridos. Y eso también es algo que estamos levantando actualmente con las distintas divisiones, con las distintas datas que tenemos, pero estamos muy conscientes de estas distintas brechas, de que tenemos que ir avanzando, pero lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad, tanto desde el punto de vista como de diseño metodológico de los programas, para poder lograr realmente con una oferta que sea pertinente y que sea realmente significativo para quienes lo requieren, responsablemente financieramente, en ese sentido, y también obviamente desde con una focalización de partir por quienes más lo necesitan hoy. Estamos viendo en el fondo también, comentaban, bueno, dónde están hoy día en las distintas regiones las mayores poblaciones también de personas, adultos mayores, por ejemplo, o personas con discapacidad, y eso nos va a ir permitiendo también identificar lugares a los cuales nosotros podríamos llegar. Sobre también las distintas realidades regionales, y un poco respondiendo también como este drama que efectivamente existe hoy día del abandono de muchas personas mayores, de cómo llegamos a ella, etcétera. Recordar que existen otros programas y nosotros también el sistema busca en este caso hacerse cargo de personas adultas mayores una vez que ya son dependientes. Obviamente queremos apoyar y colaborar con todos aquellos programas que permitan esta prevención, pero Senama, por ejemplo, tiene también otra serie, una cartera de programas que buscan también hacerse cargo de personas mayores que son activas, que de hecho son la mayoría de la población actualmente, de cómo se vinculan con la sociedad. Entonces eso también se tiene que ir trabajando, pero el foco nuestro es hoy día las personas que requieren de un apoyo o un cuidado, y obviamente tenemos que hacerlo la mejor manera posible en ese sentido. Y lo último que tenía que ver con el sistema de gestión de información. Bueno, si bien a mí me encantaría que quizá exista una única gran base del Estado social, etcétera, acá el desafío que tenemos primero es ir avanzando en esa integración, en esa articulación. Creo que no me corresponde a mí plantear en el fondo si va a existir algo así como una única gran base, pero obviamente al menos en lo que refiere a apoyos y cuidados, el objetivo es poder avanzar en integración, en interoperabilidad de los datos, en tanto de los datos, pero también que sea significativo para poder interoperar en la operación misma, en la ejecución de los programas, que muchas veces es ahí donde enfrentamos los principales nudos. Chile tiene la gracia de tener mucha información, tenemos mucha data que tenemos que saber aprovechar, pero tenemos que saber aprovechar para llegar al usuario final. Ese es nuestro objetivo, poder llegar con la atención que requiere, con los programas, atendiendo a sus necesidades, y eso es lo que nosotros estamos analizando actualmente ya con la DPS, que es la división de, en el fondo de programas sociales, con la división del Observatorio Social y otro, para precisamente identificar cuáles son esas necesidades, dónde se requieren mayor apoyo y cómo responde también a la oferta que actualmente tenemos. Tiene la palabra la diputada Yanco. Señora Presidenta,
Bueno, primero saludar a nuestra invitada, a nuestros colegas que están acá presentes. Quisiera agradecer por su presentación y por haber venido también a esta comisión a exponer sobre este proyecto que es tan importante. Pero no puedo dejar pasar el lamentar que no esté hoy presente ni la ministra ni el subsecretario. Yo creo que gran parte de los temas que podemos consultar acá justamente tienen que responder a una autoridad política, y esa autoridad política es la ministra y es el subsecretario, sin desmerecer, por cierto, su trabajo. Pero bueno, en torno a ello, este proyecto de ley es uno de los grandes proyectos que deja el legado del expresidente Gabriel Boric, considerando la alta demanda de cuidadores y cuidadoras en nuestro país. Más del 85% de las personas cuidadoras son mujeres, por lo tanto también hay un componente de género bien importante a la hora de poder considerar este tipo de políticas públicas que van directamente a favorecer a ellas, a aquellas mujeres que han estado en estas labores. Bueno, en nuestra región, en la región de la Araucanía, hay aproximadamente un 7% de cuidadoras, que representa el número a nivel nacional, y durante el periodo pasado fue justamente una de las regiones donde mayormente se instalaron los centros de cuidados. Hay 7 bueno, 7, no recuerdo el total que hay a nivel país, pero 7 de ellos están en la región de la Araucanía y son claramente porque hay una necesidad en nuestra región de poder atender a estas demandas. Nosotros el día 25 de marzo, nosotros con un grupo de parlamentarios entregamos un oficio, el oficio 470, si lo puede ver con la gente del ministerio, en el cual nos referimos sobre los dichos de la ministra Wolf sobre que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no cuenta con financiamiento para poder ser ejecutado. Esto, bueno, claramente responde a una mentira, considerando que el 29 de octubre quedó en la glosa presupuestaria que nosotros mismos votamos durante noviembre del año pasado en esta Cámara, que estos recursos quedarían en la partida 50 del Tesoro Público, por lo cual responde justamente a una contradicción decir que no hay recursos, pero sin embargo esto se dejó plasmado durante la tramitación del proyecto de ley de financiamiento público nacional en esta Cámara. Es por eso que me gustaría que pudieran darle celeridad a este oficio para que puedan responder, ya que para nosotros es sumamente importante saber si es que va a haber o no un recorte en los recursos, así como bien lo había mencionado el presidente Kast, respecto al 3% en todos los ministerios. Cuando vemos que también hay una contradicción, se habla, cierto, de que no hay recursos, pero por otro lado invita a sus amigos y se dan un festín en la moneda con recursos que eventualmente podrían ser públicos y que desconocemos su origen. Ese tipo de contradicciones son las que no queremos para el Chile que viene, no son las que nuestros cuidadores y cuidadoras no necesitan, porque gran parte de esos recursos pueden estarse recortando en beneficio ya sea de las personas en situación de discapacidad, de adultos mayores, de niños y niñas que requieren del Estado para que puedan tener una vida mucho más digna. Es por eso que mi pregunta va dirigida hacia esas declaraciones que hizo la ministra Wolf ya en marzo recién pasado. Me interesa que no exista un recorte en esta materia, sobre todo en el Sistema Nacional de Cuidado. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es uno de los ministerios que se encarga justamente de reducir la brecha de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país, y eso tiene que seguir siendo así. Pero si no hay recursos y si el Estado se dedica a malgastar los recursos en otras cosas que son más necesarias para el presidente, pero no para el pueblo de Chile, entonces estamos retrocediendo en derechos y no avanzando como nos gustaría. Es por eso que mi solicitud es, a que puedan considerar este oficio. Es el oficio 470 que nosotros levantamos durante el 25 de marzo de este año, y que lo puedan responder ojalá a la brevedad, y así poder esclarecer y transparentar, por supuesto, a la ciudadanía que se está haciendo con los recursos que son de todas y de todos. Diputado Gatica, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un gran saludo a los colegas, a nuestra invitada. Muchas gracias por venir a exponer. Creo que la exposición fue bastante clara. Solo a mí me queda una duda. Este es un proyecto súper importante. Creo que es bien transversal la sensación de que es importante para la ciudadanía. Tenemos que hacernos cargo como Estado de esta problemática.
Y mi pregunta va orientada a un año más, a 2 años más. ¿Qué mecanismos están pensando para medir el éxito de la implementación de esta ley? Ya una diputada antes nombró la ley TEA, que en su espíritu también era una muy buena ley, pero que en la implementación la ciudadanía se dio cuenta que no estaba funcionando tanto. Entonces, en base a esa experiencia, ¿qué mecanismos están pensando para evaluar la implementación de esta ley? Muchas gracias, presidente. Diputada Contreras tiene la palabra. Ahí sí, ya. Muy buenas tardes a todos, colegas, y a nuestra invitada. Muchas gracias por su presentación. Fue muy clara, pero concuerdo con varios de los colegas en lo que han dicho hoy día, que las leyes en el fondo no pueden quedar solo en el titular porque se ven muy bonita en papel, pero la implementación después queda muy pobre. Y mi pregunta apunta, digamos, a si están pensando en algún plan de mejora tecnológica. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, una mujer va a pedir un crédito y aparece en todas las plataformas si debe en la farmacia, en un banco, en vivienda, en lo que sea. Pero sin embargo, si necesita un programa de 4 a 7 donde dejar su hijo para ir a trabajar, no se sabe nada de ella. O no se sabe si tiene una enfermedad, no se sabe si está cuidando a algún familiar, a algún hijo. Entonces, los sistemas no conversan a veces. Entonces, ¿alguna mejora tecnológica en eso? Que pueda haber que si la mujer es cuidadora aparezca, si está inscrita en Senadi con algún familiar y lo está cuidando, por ejemplo. Eso es bueno que se maneje más. Entonces, esa inversión a veces hace falta o que los sistemas realmente conversan. Muchas gracias. Diputada Marlene Pérez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los colegas, pedir disculpas por llegar un poco tarde a la comisión, pero vengo viajando y la verdad que hay problemas ahí con los vuelos, pero qué bueno poder estar, contarles que a todos que yo fui la presidenta de la comisión al año pasado, bueno, durante 3 años, y la verdad es que digamos, en el periodo anterior, logramos en esta comisión discutir el Sistema Nacional de Cuidado y decir que no había ni siquiera un catastro. Cuando yo inicié como diputada, no había ni siquiera un catastro de la cantidad de cuidadoras que habían por región. O sea, era imposible poder hacer, digamos, una política pública que fuera en beneficio real de las cuidadoras cuando ni siquiera había un catastro. Y hicimos un trabajo, la verdad, bastante transversal. Eso es lo maravilloso de esta comisión, que se logran muchos acuerdos, todos transamos, porque la verdad es que este proyecto era lejos de lo que nosotros realmente queríamos, pero entendíamos que para avanzar teníamos que transar, y por lo mismo yo quiero decirles, colega, con harta responsabilidad, que este es un marco regulatorio, es un primer paso este proyecto, pero no es un proyecto que vaya a tener un impacto tan significativo en las cuidadoras, y esa es la realidad, como para que entendamos de que ahora a nosotros como comisión y al ministerio le viene una responsabilidad tremenda, porque en definitiva ahora vamos a tener que mejorar el proyecto, mejorar también, por supuesto, esta política pública para que tenga un impacto en las cuidadoras que muchas veces, ustedes saben, postergan su vida al cuidado de un ser querido. Por lo tanto, la ilusión y la esperanza de este proyecto es muy grande, pero llevándolo a piso, digamos, y siendo honesto y transparente, este proyecto es un marco regulatorio que evidentemente tiene mejora, pero tenemos un trabajo muy grande. Cuando escuchaba a la colega hablar del tema tecnológico, tenemos mucho por hacer, y es a este gobierno y es a esta comisión a quienes le va a corresponder trabajar en mejorar y en robustecer este proyecto de cuidado. Entonces podemos pedir muchas cosas que muchas veces ni siquiera están en el proyecto, y por eso, para que lo llevemos como bien, seamos bien realistas, pero el trabajo le va a corresponder a esta comisión, a este ministerio y a usted, presidenta, dirigir, por supuesto, esta discusión. Así es que eso, solo decir que evidentemente lo que se avanzó, lo importante es que se lleve a cabo, que se pueda implementar, porque hay muchas cuidadoras que estuvieron acá, que vinieron a la comisión, tuvimos un largo tiempo discutiendo. Entonces
Obviamente lo que hay que implementar se tiene que implementar, lo que hay que mejorar se tiene que mejorar, porque acá tenemos un solo eje y un solo centro que son las cuidadoras, y las cuidadoras no tienen color político. Acá tenemos que llegar a acuerdos todas para que realmente este proyecto pueda tener un impacto real en las personas cuidadoras. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Gracias, presidenta. Bueno, como bien lo dijo la diputada Pérez, creo que es importante que en este espacio, como comisión y como lo señalé también en la anterior intervención, podamos mejorar aquellas cosas que hayan que mejorar a lo largo de la implementación. Esto siempre una ley es perfectible en el tiempo, por lo tanto, yo vuelvo a insistir, quizás no es la ley que va a cumplir con la expectativa que se tiene en la ciudadanía, pero creo que es un avance importante, pero algo que quiero preguntar por su intermedio, presidenta, si, y a lo mejor en el anterior periodo de esta comisión, como no era parte, se tenía un resultado de la evaluación de lo que es la red local de apoyos y cuidados, porque tengo la sensación que al menos en comunas donde hoy día se ha expandido y se ha implementado, por lo menos en la región de Ñuble, ha funcionado bien. Quizá hoy día hay que incorporar algunos elementos, pero siento y la percepción creo que ha funcionado bien, ha ayudado a que muchas cuidadoras puedan descongestionarse de la carga que tiene por lo menos una vez en cada cierto tiempo, y eso es súper bueno. Lo ideal es tener eso a nivel nacional, pero yo sé que es un ideal, pero no sé si hay una evaluación o si ustedes tienen una evaluación de cómo ha funcionado esta red local de apoyo y cuidados, porque también es importante partir de una base. Esto está funcionando en regiones, está funcionando en comunas, y yo creo que igual hay que apuntar a que la implementación de esta ley también funcione de la misma manera. No sé si me explico. Muchas gracias, presidente. Le cedo la palabra a la señora Magdalena Vergara. Bueno, muchas gracias nuevamente por todas las preguntas. Creo que se ha dicho de cierta forma, pero para efectos de asegurar una adecuada implementación, ¿no es cierto? Efectivamente, estamos muy conscientes de que la letra del papel muchas veces da para mucho y no mejora necesariamente la realidad de las personas, las realidades cotidianas, y nuestro objetivo es precisamente ese. Nuestro objetivo es apuntar a que la ley en el fondo se transforme en mejoras reales para las familias chilenas, para las personas cuidadoras, para las personas dependientes. Y eso, para hacerme cargo de algunos de los ámbitos que han preguntado, por una parte responde a un compromiso y a un convencimiento absoluto de la relevancia que tienen las labores de cuidados hoy día en nuestra sociedad. Eso quiero que quede muy claro, obviamente, aquí. Por otro lado, también a propósito de una implementación que sea adecuada, efectivamente esto es un marco normativo, se hablaba mucho de la discusión de una ley marco, ¿no es cierto? Y ahí hay desafíos que estamos evaluando, de si es que es necesario quizás mejorar algunos ámbitos de gobernanza respecto de cómo quedó el sistema. Como yo comentaba en un inicio, se crea este sistema que en realidad es como un nivel superior a lo que actualmente existe, que son estos distintos programas, etcétera, que obviamente hay desafíos en cuanto a que hay una cierta fragmentación respecto a las prestaciones, de cómo conversan, cómo interactuamos, ¿no es cierto?, cuando muchas veces se trata de la misma persona, por poner algunos casos que nos llegan, ¿no es cierto?, la misma persona que tiene un hijo con necesidades educativas especiales, pero está cuidando a una persona que es dependiente, que tiene algún tipo de demencia severa, de hecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atender. Hoy día el sistema es fragmentado, mira esas realidades de forma particular en el fondo y muchas veces no lo ve en ese conjunto. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos ir apuntando. Y para eso, si bien es muy importante, por lo tanto, esta articulación y esta necesaria coordinación que se genera, también entendemos que para que eso se logre, no puede depender de meras voluntades en el fondo de los distintos actores, sino que se tienen que entregar las herramientas, los instrumentos reales para poder incidir dentro de esta política pública, y eso es parte de la evaluación que todavía estamos haciendo para efectos de ver si es necesario algún tipo quizás de modificación, por ejemplo, las atribuciones que podría tener la Secretaría, de la dependencia, donde está la Secretaría, se discutió mucho si es que era en evaluación social o en servicios sociales, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que me parece que podrían ser sin duda mejoras que uno pudiera hacer, pero todavía, como digo, esto estamos discutiéndolo, pero siempre con la cabeza de que esto no signifique solo papel, burocracia, como ralentizar la toma de decisiones, sino todo lo contrario,
poder articular funcionalmente para llegar a mejorar los programas y a los usuarios finales. Entonces eso como por una parte respecto como de lo que significa el programa. Para evaluar el éxito de la ley, efectivamente, bueno, por una parte tenemos que hacer evaluaciones de implementación del sistema, que se tienen que hacer de forma bastante periódica, y eso lo vamos a ir haciendo. Hoy día además existen distintos programas, instrumentos que tiene el Estado para poder hacer este tipo de evaluaciones, pero me parece a mí que la mejor muestra de éxito es efectivamente poder ir avanzando en lograr llegar a una mayor población objetivo, a una mayor cantidad de beneficiarios con programas más potentes y así poder llegar en el fondo al territorio nacional. Creo que de eso se trata la política, de eso se trata este sistema, como digo, tener siempre a las personas presentes, y ese es nuestro principal desafío y la muestra de éxito que podamos tener. Comentamos, bueno, cómo vamos reduciendo las distintas brechas que tenemos, cómo efectivamente nos podemos ir haciendo cargo de las personas cuidadoras, que como bien se ha dicho aquí son principalmente mujeres. Hoy día en el registro de prestadoras, por ejemplo, o sea, de cuidadores, se muestran una caracterización de cuidadores que a veces no conversa con otros registros que tenemos. Tenemos que ver, bueno, cuáles son los incentivos que estamos dando para que las personas quieran registrarse como cuidadoras y así poder tener una caracterización completa. Es muy importante la información para poder llegar a todas ellas, a los lugares que hoy día están, ¿no es cierto?, y con esas necesidades. Y respecto del oficio, efectivamente llegó el oficio a la ministra, lo estamos trabajando. Sin embargo, como asegurar algunos puntos, efectivamente el proyecto de ley habla, ¿no es cierto?, y el informe financiero así lo hace, respecto de que los mayores gastos que genere el proyecto de ley o la implementación de la ley tendrán que hacerse vista del Tesoro Público, pero recordar que eso es una partida que es amplia, ¿no es cierto?, que muchas veces están comprometidas los recursos que dependen de eso, pero nada de eso quita el compromiso que, como decíamos, nosotros queremos seguir avanzando en la implementación de esta ley en el sistema de cuidados para poder llegar a las personas cuidadores. La ministra ha sido muy enfática y clara respecto a que los beneficios actuales también de las personas beneficiarias no se van a ver reducidos en el fondo, y obviamente apenas se tenga la información se les va a hacer llegar, pero creo que la ministra lo ha aclarado. Ella también, por supuesto, la disposición de la ministra, así como los subsecretarios, ha estado en todas las comisiones. Lamentablemente hoy día hubo un problema particular de agenda, pero entiendo que van a venir o van a ser invitados nuevamente, donde podrán obviamente hacerle todas las preguntas tanto a la ministra como al subsecretario pertinente. Pero bueno, estamos trabajando en eso, y en la medida que se tenga la información obviamente va a ser entregada a la brevedad posible. Diputada Ñanco tiene la palabra. Señora Presidenta, yo, bueno, no quiero hablar nada personal contra la presentación, ni mucho menos contra el profesionalismo de la señorita o señora Macarena, pero creo que acá se ha faltado al reglamento, toda vez que en esta sesión no se ha solicitado la votación de los diputados presentes para que una persona que no es la ministra de la cartera presente un proyecto de ley. Hoy día estábamos citados para hablar sobre el proyecto de ley de las embarazadas y personas en situación de discapacidad. Nos avisaron un rato antes que no habían confirmado la ministra con el subsecretario que iban a venir a esta comisión, y bueno, estamos rellenando con una asesora del ministerio que, si bien la materia es muy importante y a todos nos importa hablar de ello, no me parece que este tipo de faltas al reglamento se sigan cometiendo. Yo la verdad creo que es necesario que esto no vuelva a ocurrir. Dado que llegué atrasada además a la comisión, no me di cuenta que no se había votado, pero sí creo que esto es una falta que no debiese volver a suceder. Estaba buscando el artículo del reglamento, pero bueno, eso quería hacer el punto en la comisión, la verdad. No creo que esto debiese volver a suceder en una próxima oportunidad. Diputada Macías tiene la palabra. Me suma lo planteado por la diputada Ñanco en el sentido de este cambio y de la votación, además, para poder iniciar
esta presentación. De hecho, iba a preguntar cómo se vinculaba todo esto precisamente con lo que hoy nos convocaba, que tenía que ver con esta ley. Más allá de eso, que me parece importante resolverlo, en varias ocasiones usted en su presentación hace alusión a los gobiernos regionales. De hecho, menciona que el comité regional va a estar presidido, ¿cierto?, por los gobernadores regionales. En ese sentido, ¿hay algún traspaso de competencias respecto de alguna de estas materias, como para que no solo sea lo simbólico de presidir una comisión X, sino que efectivamente se busca ir descentralizando y traspasar competencias a los gobiernos regionales en estas materias, para que no solo sean los que ponen la plata, sino que puedan avanzar con programas con enfoque territorial? Eso. Tiene la palabra la diputada Cáceres. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a nuestra invitada. En relación a lo anteriormente expuesto por la diputada Ñanco, según entiendo, actualmente no se encuentra usted investida en el cargo, se encuentra creado, pero no investida. Entonces, creo que agrava la situación planteada por la diputada. Yo creo que acá todos queremos avanzar en los proyectos de ley, pero de la forma correcta y no ir avanzando para posteriormente retroceder. De igual forma existen los reglamentos y las formas, y le pido por favor, presidenta, pueda hacer una revisión. Muchas gracias. En relación a lo mencionado por la diputada Ñanco, el Ejecutivo oportunamente informó la ausencia en esta primera sesión. Debido a que esta ya estaba informada, no era posible suspenderla. Esto se dio cuenta al inicio de la sesión, donde usted no estaba presente, diputada Ñanco. Con respecto a lo mencionado por la diputada Cáceres, la verdad es que nosotros, con respecto a la información de la investidura del cargo, le cedo. Simplemente para hacer un punto reglamentario, voy a aclarar la situación. La sesión fue citada efectivamente para el conocimiento de un proyecto de ley. Para ese efecto se había acordado en la sesión anterior escuchar al Ejecutivo para tratar el proyecto de ley que venía conociendo la comisión, ¿cierto? La moción del diputado Schubert relativa a la atención preferencial, ¿cierto?, de la moción del diputado Schubert, que veníamos conociendo desde la sesión anterior. El Ejecutivo, antes del desarrollo de esta sesión, había presentado sus excusas por no poder asistir por temas de agenda. Nosotros no podíamos suspender esta sesión reglamentariamente, y simplemente para ocupar esta sesión y no suspenderla, el Ejecutivo presentó la posibilidad de oír a la secretaria de esta comisión. ¿Cuál es su cargo, perdón? Jefa de división. De exclusiva confianza de tercer grado dentro de la Subsecretaría de Evaluación Social, y ese es mi cargo. Sin embargo, como se acaba de hacer, obviamente, el cambio de administración requiere del nombramiento por parte de la Contraloría General de la República, y estamos en ese proceso, pero el cargo está creado por la ley. Ya creó la planta directiva en el fondo. Claro, ella como jefa de la división de la Secretaría de Apoyo y Cuidados de la Subsecretaría de Evaluación Social, para referirse a un informe que ya había sido recibido por esta comisión y del cual se hizo entrega en sesiones previas por correo electrónico a todos los integrantes de esta comisión, un informe que, insisto, se les entregó a todos ustedes para su lectura, y simplemente esta jefa, la señora Magdalena Vergara, iba a hacer una explicación. Esa es la razón, y eso no necesitaba ser sometido a votación alguna, y el conocimiento del proyecto de ley al cual había sido convocado se postergaba en una semana, que es para, y tal como lo decía la cuenta de la que di lectura, el Ejecutivo comprometió su concurrencia para el lunes 20 de abril. Eso es, presidenta, la explicación, digamos, no, eso no requería ser sometido a votación.
Presidenta, la diputada Ñanco. Sí, diputada, viene en un orden de la petición de palabra. Tiene la palabra la diputada Sara Concha. Gracias, presidenta. Bueno, en vista de lo señalado por el secretario, pero también yo creo que quienes además siguen esta comisión, por ser una comisión también importante para la ciudadanía, creo que entorpecer el trabajo, porque acá no estamos rellenando por su intermedio, presidenta, le digo a la diputada, sino que estamos trabajando, porque si esta presentación no se hacía hoy, se va a hacer en cualquier otra sesión posterior. Por lo tanto, lo peor que puede haber pasado es, por no tener, ¿cierto?, los invitados acá, es suspender y que esta comisión no funcionara hoy día como corresponde. Por lo tanto, yo pediría, presidenta, por su intermedio, que quizás es importante que quede establecido retirar la palabra rellenar, porque no se está rellenando, se está trabajando, pero a la misma vez quiero pedirle a los diputados de oposición en esta oportunidad que sean un poco más, no sé cómo llamarlo, pero porque en el periodo anterior, por lo menos todos de manera transversal, cuando no podían venir los invitados y estaba la oportunidad de poder escuchar las presentaciones y de avanzar en materias que son relevantes para la comisión, siempre hubo una disposición transversal para poderlo hacer y no siempre estar obstruyendo a poder avanzar, porque las personas que ven y que siguen nuestro trabajo parlamentario lo que quieren es que nosotros no nos entrampemos en estas discusiones. Y la presentación estuvo además con toda la información que requeríamos, se respondieron las preguntas, cosa que en otras comisiones incluso es más difícil. Entonces yo pediría un poquito más de, no sé cómo llamarlo, pero poder avanzar y dejar de obstruir una comisión tan importante como esta, presidenta. Diputada Ñanco tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí. Artículo 223. En consecuencia, la presencia de una asesora ministerial en comisión no es per se ilícita, pero requiere que haya sido convocada por la comisión o expresamente autorizada, cosa que en ninguno de los casos acá al menos fue concebida, ni por la comisión ni convocada la semana pasada. Si compareció de forma espontánea, sin convocatoria ni acuerdo de la comisión, su presencia carece de base reglamentaria. También hay un límite estricto de la tabla. En las sesiones ordinarias, la parte destinada al orden del día será destinada exclusivamente a tratar los asuntos que figuren en la tabla. No fuimos citados para hablar sobre este proyecto de ley. Los asuntos que figuren en la tabla, sin que pueda admitirse indicación extraña a ellos. Este principio de estricta sujeción a la tabla es aplicable a las sesiones de comisión. El artículo 263 consagra que la tabla es un límite objetivo e improrrogable del debate. Perdónenme, pero eso no se convocó, lo que convierte en una irregularidad procedimental grave el haber abordado materias no contempladas en ella. Acá, señora presidenta, nadie se está oponiendo al tema que estamos debatiendo. Todo lo contrario, todos hemos manifestado nuestro apoyo a seguir avanzando en el Sistema Nacional de Cuidados, que fue uno de los mejores sistemas que se levantó durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Estamos de acuerdo en ello. Pero lamentablemente acá sí es un relleno, porque no se nos avisó que este iba a ser el tema que se iba a discutir, tampoco se nos pidió la autorización, más allá de mi retraso, que no es solamente una diputada la que está reclamando porque no se haya pedido la autorización de esta sala para que asista una asesora del ministerio, que por cierto todavía no está corroborada por Contraloría, cuestión que en esta Cámara la verdad es que es bastante importante que ese tipo de cosas también se puedan respetar. Pasó también el periodo pasado con los diputados desaforados, cuando los diputados estaban desaforados y venían a la sala y no había una orden precisa que no hubiese informado a esta Cámara sobre esos desafueros. Entonces los diputados podían venir y votar y seguir adelante. Muchos de ellos también nos opusimos, también de la oposición en ese entonces, que hoy día es oficialismo, se opusieron cuando venía la diputada Catalina Pérez de nuestras filas, por el caso del diputado Mauricio Ojeda, en otros temas. Entonces me parece que acá se está faltando al reglamento que esta misma Cámara lleva adelante. No es que nosotros queramos entrampar nada. Durante el periodo pasado el Partido Republicano se oponía a todos los asesores ministeriales que venían a exponer los distintos proyectos de ley en las distintas comisiones, por lo cual no somos nosotros los que estamos entrampando, solamente estamos exigiendo que si hay un reglamento y se esmera en crear ese reglamento para cada uno de los diputados, entonces que ese reglamento también se respete en esta sala. Nada más. Diputada Sara Concha tiene la palabra. Gracias, presidenta.
si bien es cierto, yo soy muy partidaria de que se respete la institucionalidad, que se respeten los reglamentos, por algo existen, ¿cierto? Las reglas que se establecen para el orden. Yo creo que caer en el juego de que sucedió o no sucedió en el periodo anterior, creo que entorpece, por cierto, el trabajo que hoy día se está haciendo acá. En ningún momento se vuelve a insistir, se está rellenando, estamos avanzando en un tema que además para la ciudadanía misma es importante. Hoy día se entregó la información, obviamente ahí la presidenta del secretario tendrá que revisarlo, pero creo que jugar a equiparar las acciones con el periodo anterior, hoy día la mayoría de los parlamentarios acá en esta comisión son diputados nuevos, y yo creo que la impresión con la que se queda la gente al final es la obstrucción de un trabajo. Vuelvo a insistir, en el periodo anterior, cada vez que vino alguien del Ejecutivo a exponer a distintas comisiones, siempre hubo una voluntad transversal, por lo menos las que yo participé, a que se pudiese exponer y avanzar en el trabajo. Entonces, al final, yo creo que esto no ayuda de nada, Presidenta, al debate, no ayuda de nada a avanzar en las temáticas que a la ciudadanía le importan, y yo obviamente pido que ahí se pueda utilizar el criterio también, porque si bien es cierto, vuelvo a insistir, hay un reglamento, hay reglas claras respecto al funcionamiento, también debe existir un criterio y que es lógico. Diputada Cáceres tiene la palabra. Muchas gracias. Había pedido tu Ok, gracias. Presidenta, respecto de la materia, existe norma expresa. Yo creo que el ánimo de todos y todas acá los presentes es poder seguir avanzando en la materia, poder seguir revisando los temas, y si la norma expresa así lo señala, como lo indicó la diputada Ñanco, sometámoslo a votación y sigamos avanzando para poder subsanar lo que no se hizo como correspondía en su inicio. Primer punto. Pero segundo, a mí lo que más me preocupa es que estamos frente a una futura o eventual secretaria en el cargo, pero que no está investida, es decir, en este momento ya no es funcionaria del Estado. Eso es lo que más creo guarda relevancia. Pero de ser subsanable aquello, me parece de toda relevancia que podamos votarlo y seguir avanzando y viendo los temas, porque el reglamento está creado para poder respetarlo y así con los temas sucesivos. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Macías tiene la palabra. Sí, sobre el punto, Presidenta, creo que esta legislatura tiene un mes, ¿cierto? Un mes, no sé en qué día estamos. Un mes y 2 días, muchas gracias. Y creo que me quedo con esto de que ve la gente que nos está mirando. Y creo que la gente lo que ve es que este espacio tiene que cumplir aquello que se mandata cumplir. Y que es muy simple decir uno que se equivocó, que no fue riguroso, pero creo que no hay que entrar en estas pugnas que finalmente distorsionan lo importante. Aquí efectivamente, desde lo reglamentario, Presidenta, con todo el respeto que me merece la comisión, efectivamente hubo una omisión y se puede subsanar. Creo que no entrar en el que si el otro vino o no vino, que cuando estuvo, cuando no estuvo, creo que nos ha hecho pésimo como país y por lo demás no eleva el nivel de discusión, al contrario. Pero me parece completamente relevante el punto, porque es un punto normativo y esta es la cuna desde donde nace la legislatura de nuestro país. Entonces me parece importante como punto y creo que es muy fácil de resolver, si a todos nos pasa. Y lo segundo, para poder avanzar, es que sí me parece importante, es que a propósito de distintas actuaciones que ha tenido el Ejecutivo, ¿sí? Convengamos, todos sabemos aquí el país tiene 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y si bien el Poder Ejecutivo está investido de ciertas facultades, como retirar normas sin preguntarle a nadie, ¿cierto? Hacer cosas de mutuo propio, lo que uno espera es que el espacio legislativo, que es el espacio donde tenemos la representación de la ciudadanía, porque ese es el mandato que tenemos, ¿cierto? Debe ser el espacio de diálogo por sí. Y debe ser un espacio además respetuoso. Y los primeros que debemos volver a ponerlo en valor y en respeto somos quienes habitamos este espacio. Y sí me parece también relevante aclarar la situación, porque que venga una persona que no es funcionario público, que aún no está, que está en trámite, a algo tan relevante donde ustedes han dedicado, como lo decía acá la diputada Pérez, donde han dedicado años, ¿cierto?, al trabajo, tampoco me parece pertinente. Y no estoy cuestionando ninguna administración, estoy cuestionando una forma de actuar que esta Cámara y que el Poder Legislativo no se merece. Creo que eso es algo que nos tiene que mover a todos en adelante, porque estas discusiones es muy simple, si uno se equivoca, punto, listo, avancemos.
Y sin duda que es un tema tremendamente relevante, pero también para nosotros es importante poder tener al frente a alguien que tenga la validez necesaria para poder llevar adelante una discusión como esta. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Pérez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, decirle a nuestros colegas que esta es la primera vez que ocurre en esta comisión, pero lo que dije al inicio, comparto cada una de las intervenciones. Creo que tenemos que ser súper respetuosos de la institucionalidad, pero también sé que las personas que eligieron esta comisión es porque realmente tienen una vocación social y porque entiende que los temas sociales están por sobre las diferencias políticas. Por tanto, yo no voy a caer en decir absolutamente nada de mis colegas, digamos, de la diputada Ñanco, que hizo el punto. Solo le pediría que seamos más rigurosos, más cuidadosos para el futuro, para que podamos continuar con la comisión. Si se lleva a votación, creo que es la forma para que terminemos todos, digamos, informados. Magdalena, tengo la oportunidad de conocerla cuando fui presidenta. Ella es una persona que tiene mucho conocimiento, que estuvo muy también atenta a la discusión de los distintos proyectos de ley que se discutieron en esta comisión. Entonces creo que busquemos un buen acuerdo para que finalmente no tengamos ninguna dificultad y podamos seguir avanzando. Eso es lo que yo le pido, Presidenta. Y usted también tiene la facultad como Presidenta para tomar una decisión respecto a este punto. La Presidenta tiene una facultad como Presidenta, así que yo le pido que la haga valer. Eso. Sí. Le cedo la palabra a la diputada Sara Concha. Gracias, Presidenta. No quiero seguir polemizando esto. Estoy de acuerdo con las palabras de la diputada Macías. Creo que es importante que un tema tan importante como este, que además una comisión como esta, que es de total relevancia para la ciudadanía, no se politice con temas tan burocráticos como estos. Finalmente, yo igual comprendo la presidenta, una presidenta que asumió recién, llevamos ¿cuántas? 4 sesiones, entonces dar ese margen de adaptarnos también a la comisión. Yo creo que más que hacer punto político tenemos que seguir avanzando. Eso, Presidenta. He escuchado... Dame un segundo. He tomado nota y he tomado atención a todos los comentarios propuestos por todos mis colegas diputados. Acá hay que tener presente que la señora Magdalena Vergara, ella solo presentó información, no comprometió en este caso ningún tipo de acuerdo en esta comisión. Claro que sí, me tomo de las palabras de lo que comenta la diputada Pérez, de lo que comenta la diputada Macías, y aquí yo le pido la voluntad política a todos los que estamos sentados hoy día. Más allá de nuestra ideología política o de nuestra vereda, hoy día nosotros tenemos un compromiso con Chile y con su gente. Por lo tanto, hoy día caer en este tipo de discusiones no nos sirve ni nos ayuda. Por lo tanto, hoy día les pido colaboración en eso y les pido que avancemos. Con respecto a este último punto y para terminar el debate, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.